Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios una vez más que nos concede estar en este lugar, en la presencia del Señor. Dios bendiga cada uno de ustedes, hermanos. No cabe duda que el Señor los trajo, el Espíritu Santo los atrajo, porque nadie está aquí por casualidad, sino porque Dios mismo nos atrae, su Espíritu Santo nos atrae y obra en nuestros corazones, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche, hermanos, leyendo Génesis en su capítulo 22, para la gloria del Señor. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Y leemos desde el versículo, hermanos, desde el versículo 1, hermanos, llegamos al verso 6, mis amados hermanos. Vamos a leer 6 versículos en esta preciosa noche. Y los que no han leído la palabra, pues tienen la oportunidad de juntamente leer en esta noche. Ahí van poniendo las señoritas en la pantalla, hermanos. En el nombre de Jesús, dice así la bendita palabra del Señor. 22:1 de Génesis. Aconteció pues de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Sigamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio tan grande que tú nos concedes en esta noche, Señor. El poder, Padre, nuevamente meditar en su palabra. Oh Señor, dame de tu gracia, de su bendición y de su ayuda, Señor. Capacítame, Padre mío, dándome la gracia por medio de tu glorioso y santo Espíritu, Padre, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía, nos dirige, nos
Consuélanos, da entendimiento y revelación y en conocimiento y cuánto puede hacer tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, ábrele el corazón de este pueblo, abre sus oídos, abre sus mentes, en el nombre de Jesús, para que la palabra obre, penetre en la mente, en el corazón, y que la palabra obre en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y el verso 14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Jehová Jireh. Vamos a hablar o vamos a predicar en esta noche, hermanos, sobre el Dios proveedor. Ha provisto y proveerá, hermanos. Creo que juntamente pudimos leer esta maravillosa historia. Esta historia que es muy real, fue real, no es una parábola, hermanos. No es un cuento, hermanos. Sino que Abraham existió. Y existe y está vivo, hermanos. No aquí en esta tierra. Pues nos relata la palabra del Señor que Dios le dio un hijo a Abraham. Dios hizo que la matriz de Sara fuera fértil porque no era fértil, hermanos. Y Dios hizo el milagro ahí, hermanos. Porque Sara era estéril, hermanos. Usted sabe, una tierra estéril no produce nada. Un corazón estéril no produce nada bueno. Una matriz estéril no produce tampoco, no puede concebir hijos. Pero es ahí el poder de Dios. ¿Alguna vez ha escuchado la historia de Almolonga? Que eran tierras áridas. Allá en Almolonga eran tierras estériles, que no producía nada. Pero la historia cuenta que hay un avivamiento sobre Almolonga, hermanos. Sería bueno que lo lea, hermanos. Saquémosle provecho a la tecnología. El avivamiento en Almolonga. Dios derramó un avivamiento sobre el pueblo. Obviamente tuvo que traer hombres. Tuvo que llevar hombres, siervos de Dios, para predicar la palabra de Dios allá. Pero dice la historia de que un avivamiento. Se convirtieron los brujos, se convirtieron los borrachos y los hechiceros. ¿Y cuánto, hermanos, hizo Dios ahí? Dice que las cantinas se cerraron. Dice que las cárceles se cerraron. Ya no había riña, no había problemas, porque el alcohol era el problema de los habitantes allá en ese tiempo. Los brujos se convirtieron en predicadores. Y léalo y óigalo. Es una maravillosa historia, hermanos. Cuando yo lo leí por primera vez hace años, cuando Prensa Libre era en papel, cabal día domingo salía una revista dominical y ahí encontré por primera vez esa historia, esa revista, hermanos. Tristemente lamento no haberlo guardado, porque siempre hago recorte de prensa. Y anteayer encontré uno de mis recortes ahí que me interesaban saber en qué tiempo era, hermanos. Por eso el predicador algo tiene que hacer para su conocimiento.
Y cuando Dios derramó el avivamiento sobre este pueblo, se convirtieron la gente. Dios levantó a siervos, grandes templos, grandes avivamientos. Pero por lo consiguiente, aquellas tierras áridas, aquellas tierras que no producían, aquellas tierras, hermanos, que no daban nada, Dios lo bendijo, hermanos. Gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de lejos, vinieron a comprobar, a ver el tamaño de las zanahorias, el tamaño de las hortalizas que se daba a las tierras. Se volvieron fértiles. Y ese Dios que bendijo allí sigue siendo el mismo Dios, hermanos. Es cierto, fue en diferentes lugares, con diferentes personas, en diferentes circunstancias, pero el Dios que se movió ahí y que se ha movido siempre en todas las generaciones a favor de su pueblo, es el mismo Dios el que está aquí en esta noche, mis amados hermanos. Por eso no perdamos, no pierdan de la fe, la confianza, que lo que Dios pudo hacer ahí, pudo hacer allá, pudo hacer al otro lado, lo puede hacer con usted también. Yo no sé cuál es su necesidad, porque todos en alguna manera estamos necesitados. ¿Cuáles son tus anhelos y tus propósitos? De alguna manera, todos tenemos anhelos y propósitos. Necesidades, hermanos. Dice que el Salmo dice, Dios levanta al pobre del polvo, Dios levanta al caído. Todo lo que Dios puede hacer con un ser humano, hermano. Todo lo que Dios pudo hacer con un hombre, Abraham, y una mujer llamada Sara. Que de esta mujer anciana salieron multitudes. Multitudes como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Todo lo que hace, hermanos, una persona, dos personas. ¿O acaso Dios no los ha bendecido? ¿O acaso Dios no nos ha bendecido, amados hermanos? ¿De dónde venimos? ¿Qué trajimos de nuestros pueblos? ¿Qué trajimos de nuestras aldeas? Solo una esperanza y una confianza, una fe en Dios. Y aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios por sus bendiciones. No solo que Abraham en su vejez obtuvo o recibió el hijo de la promesa. Y ahora viene Dios y le pide a su único hijo. Para probar Dios la fe de su siervo Abraham. Para ver de qué estaba hecho Abraham. Pues Abraham era un hombre de fe, considerado amigo de Dios. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, al que amas mucho. Dice, ¿cómo no, hermanos? ¿Cómo no? Al que amas. Y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en un holocausto sobre los montes que yo te diré. Se levanta Abraham de mañana. Abraham era un hombre madrugador. No solamente ir a ver el ganado, no solamente ir a ver las tierras, las fincas. No, también se levantaba de muy mañana, de madrugada. Se levantó Abraham y agarra el viaje. Arregló el burro y tomó consigo a los siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día nos da una idea de que a donde fue Abraham llevó 3 a 4 días. O sea que no vivía cerca del lugar donde él iba a ofrecer al niño. Camino de 3 días. 4, el tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos.
Y entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenos aquí con el asna, y yo y el muchacho iremos. Ahí adoraremos y volveremos a vosotros. Eso era palabra de fe, hermano. Dios le acaba de decir que sacrificara a su único hijo allá en el monte Moriah, allá en Jerusalén. Y fuimos a ver, es un domo, el domo dorado. Ahí fue Abraham, llegó Abraham. Pero él le dijo a sus siervos: mientras que nosotros iremos y regresaremos, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea que Abraham sabía creía que iba a ofrecer a su hijo, pero él creía en la resurrección de los muertos, que no sé qué iba a hacer Dios ahí, pero la cosa es que iba a regresar con su hijo. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Mire, el mismo muchacho tuvo que llevar su propia leña, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, he ahí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac estaba tan acostumbrado de ver a su padre ofrecer el holocausto. Isaac estaba tan acostumbrado en ver de cómo Abraham tomaba el cordero o tomaba el cabrito, lo degollaba y ponía ahí la leña encima, le pegaba fuego y el sacrificio a Dios. Para Isaac era tan normal ver todo aquello, hermanos. Ojalá que sus hijos también se vayan acostumbrándose. Ojalá que nuestros hijos también vayan aprendiendo lo que nosotros los padres hacemos, amados hermanos. Vemos que aquí Isaac siempre estaba presente y él se daba cuenta de cómo hacía Abraham para hacer el holocausto. O sea que para Isaac no era nuevo eso. Ya se volvió normal para el muchacho Isaac que Abraham siempre hacía eso. Quiere decir que Isaac seguía los pasos de su padre Abraham. Quiere decir que Isaac seguía el ejemplo de su padre Abraham. Quiere decir que Isaac no estaba en otros lugares, sino que siempre estaba apegado, seguía los pasos, los ejemplos, y estaba siempre con Abraham, porque él le dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Son muchachos, son jóvenes, son hermanos que no están solo por estar, sino que se dan cuenta lo que hace falta, se dan cuenta lo que se hace o lo que no se hace. O sea que Isaac no estaba ahí nada más solo por mirón, como se dice. Él se daba cuenta, hermanos, de todo el acto que se hacía ahí. Ahí está el fuego, ahí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí el punto importante es el cordero, porque sin cordero no hay holocausto, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay nada, hermanos. Sin nuestro cordero, sin nuestro Jesús que murió en la cruz, no hay salvación, no hay perdón, no hay redención, no hay vida, hermanos, condenados para siempre. Pero gracias a Dios que nos proveyó un cordero.
Aquel cordero del que dijo Juan el Bautista, al día siguiente vio a Jesús venir y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios que provee la salvación, Dios te proveyó. La salvación Dios me proveyó. La salvación Dios nos proveyó por medio de su Hijo Jesús, el Cordero de Dios, inmolado en una cruz. Desde aquí viene tipificando ya, desde aquí viene anunciando ya de la venida del Cordero, de la venida de Jesús a esta tierra. Así de entrada, hermanos. Y respondió Abraham: Dios proveerá del Cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. ¡Qué fe la de Abraham! Dios proveerá el Cordero, hijo mío. Son de aquellos hijos que platican con sus padres y padres que platican con sus hijos de temas muy importantes como este. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y amarró a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Jehová Jireh, Jehová proveyó, el Señor proveerá, hermanos. Cuando él vio a sus espaldas, él vio al carnero, al animal ahí trabado en un zarzal, en una zarza, en un bejuco, ahí. Ni dos veces dudó, porque era un hombre de fe. Él entendió que Dios había provisto el animal, que no era casualidad, porque él sabía que cuando ellos llegaron no había nada, hermanos. Pero cuando él voltea a ver hacia atrás, ahí estaba el animal. Ahí estaba el carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vemos, hermanos, la intervención de Dios y la provisión de Dios. Vemos aquí, hermanos, la obediencia de Abraham y la fe de Abraham. Y vemos aquí la sujeción de Isaac. Y vemos aquí, hermanos, la fe de Abraham. Él entendió lo que Pablo iba a decir más adelante. En Romanos 4:17, que ya nos lo van a poner ahí, hermanos. Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes.
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. A eso quiere llegar, hermano. Cuando dice a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios le dio vida a la matriz de Sara, y lo prediqué hace aproximadamente tal vez 10 años en el Petén, en una gira. Allá en Hebreos 11, en donde dice, y la misma Sara, aquella jovencita, aquella doncella, aquella señorita, es la misma, llegó a los 89 años, es la misma mujer, la misma persona, que lo que no pudo hacer en su juventud, pero Dios pudo, hermanos amados, fertilizar su matriz por la fe. La misma Sara dio a luz al hijo de la promesa, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros creemos por lo que vemos, pero Dios es el Dios omnipotente que no mira la materia, no tiene la fórmula visible. Pero dice que por la palabra fueron hechos, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra y el mar, por la palabra. Aquí la esencia es la palabra. La palabra, cuando Él da una palabra, usted tiene que creer en la palabra. Usted tiene que creer en la palabra y agarrarlo y creer. Cuando dice, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que tenemos, mis amados hermanos. Jehová proveerá. Qué poderoso es Dios, hermanos. Dios siempre ha provisto de todo. Les proveyó agua a su pueblo Israel en el desierto, en donde literalmente no había agua. Les dio de comer carne donde literalmente no había carnicería en el desierto. Les dio pan de nobles, el maná que descendía del cielo, les dio de comer. Les dio la luz, les dio luz, una columna de luz de fuego de noche. Y una nube espesa sobre ellos de día para que no los quemase. Obviamente significaba la presencia de Dios que iba con ellos. Eso, hermanos amados, solamente Dios lo puede hacer. Dice que sus vestidos no se envejecieron. ¿Ha leído usted la palabra de Dios? Dice que sus calzados, sus caetes, sus sandalias tampoco se desgastaron. Eso no era casualidad, hermanos. Eso era el poder de Dios, la provisión de Dios para con su pueblo. La abundancia, la multiplicación, la provisión. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso los hombres y las mujeres de Dios creyeron en ese Dios. Creyeron en el Dios en quien hemos creído nosotros.
tenemos ahí la historia de Ana. Ana, hermanos, les suena conocido. Ana, la mujer. Ana, la estéril. Sí, les suena conocido, ¿verdad, hermanos? El nombre Ana. La estéril, que no podía tener hijos. Y que él miraba en 1 Samuel, para que vayan ubicándose uno. Ella miraba que se escaseaba la palabra. Ya no había visión ahí. Porque el mismo ministro, el sacerdote Elí, sus hijos, se corrompieron, hermanos. Estaban en pecado, hermanos. Y Ana se dio cuenta, se daba cuenta de la necesidad de un hombre, de un siervo, de un predicador que predicara la palabra de Dios, hermanos. Pero ustedes no se dan cuenta nada de nada. No, todo está bien. Y de verdad que todo está bien, porque como aquí hay gente que mira lo que está mal, lo arregla, ¿verdad? Y sí, en lo físico, en lo material, pues todo está bien. Todo está bien, no. Yo veo pues que todo está bien. La necesidad ahí era que escaseaba la palabra y no había visión frecuente, dice la palabra de Dios. Y comienza Ana a orar y a rogar, a orar y a rogar, a orar y a rogarle a Dios por un hijo varón. Ahora sí, 1 Samuel capítulo 1, hermanos. Leemos la palabra bendita y dice así. 1 Samuel capítulo 1. Y leemos el versículo 7, hermanos. Mejor empecemos el 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? O sea, era tanta la aflicción, la necesidad de Ana, que ya no comía y pasaba llorando. ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice su marido. Pues la verdad que no, hermano. Aunque sea uno, dijo Ana, pero que sea predicador. Aunque sea uno, pero que sea evangelista. Aunque sea uno, pero que sea un misionero que lleve el mensaje. Aunque sea uno, pero pastor. Porque ¿para qué tener 10 hijos? Para que se pierden en el mundo, en el pecado, amados hermanos. Como yo le decía a alguien un día: por favor, no es solamente traer hijos al mundo. Yo tengo para mantener. Para mantener puede ser. Porque no es lo suficiente, hermanos. Alimentación, educación, ropa y educación y vestido y alimentación, techo, no es todo, hermanos. ¿De qué sirve tener 10 hijos o 20 hijos para que se pierdan en este mundo? ¿Acaso que es fácil vivir en estos tiempos sobre esta faz de la tierra, en tiempos en donde dijo Jesús: esta generación es mala y adúltera? No es solamente traer hijos. Pero la mentalidad de el Cana decía: no soy yo mejor que 10 hijos. Pues no era el mejor. Lo mejor era que cuando Dios le proveyó, cuando Dios le dio a Samorito, eso sí era lo mejor. ¿Para qué tener 10 hijos futbolistas? 10 hijas empresarias, pero ya no quieren nada de Dios, ya no quieren nada de la palabra, ya no quieren nada del evangelio. ¿Para qué, hermanos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo
comido y bebido en Silo. Yo estaba estudiando la semana pasada, ya lo había estudiado varias veces. Silo era el lugar en donde Dios se manifestaba, era un lugar en donde Dios se movía. En Silo, ahí estaba el tabernáculo, porque entonces no estaba el templo de Salomón todavía. Silo, según dicen pues los que saben, de 25 a 28 kilómetros a Jerusalén. Tal vez tipo Río Hondo, no sé, hermano. De medida no sé mucho. A 25 kilómetros de Jerusalén estaba Silo. Ahí estaba el tabernáculo. No era el templo, era el tabernáculo. Era aquel manteado, aquella tienda grande en donde se hacían los sacrificios y los cultos y cuánto se hacía a Dios, hermanos. En su tiempo Dios estaba ahí. Pero yo estudiaba que llegó un tiempo que el pueblo se corrompió. Fue llevado el arca, hermanos, por los filisteos. Elí cayó para atrás y murió desnucado. Y sus hijos muertos como castigo, como juicio de Dios, hermanos. Por eso estaba leyendo allá en Jeremías. Dios le dice a través de Jeremías al pueblo de Israel: vayan a Silo, regresen a Silo, vayan a ver qué hay allá. Dios recordándoles que en su tiempo Silo era un lugar de adoración, era un lugar de alabanza, era un lugar donde Dios hablaba, era un lugar donde Dios se manifestaba, se movía, era un lugar donde el centro, el epicentro de la adoración a Dios, cuando la gente, cuando el pueblo estaba bien con Dios. Pero cuando sus mismos ministros pecaron y el pueblo también, dice que Silo quedó en ruinas, Silo quedó vacío. Por eso Dios les recuerda a través del profeta Jeremías, allá en Jeremías: vayan a Silo, vayan a ver qué es lo que hay allá, haciéndole recordar a su pueblo de que la consecuencia, el pago del pecado, de los pecados, trae grandes consecuencias, amados hermanos. Por eso, mantengámonos nosotros. Por eso cuidémonos nosotros. Ni quiera Dios algún día digan: la iglesia de Morales en su tiempo, en su apogeo, era una grande bendición, donde Dios se movía, donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios cuánto hacía. Vayan a ver ahora. Qué triste, hermanos. Ni quiera Dios que se diga eso, ese refrán. Cuando Dios le dice a través de su profeta Jeremías: vayan a Silo, vayan a ver cómo está Silo. En ruinas, el tabernáculo ya no está, los adoradores tampoco, el arca de la alianza, o como tiene varios nombres, ya no está tampoco. Quedó en ruinas, en una soledad, en donde solo quedó en la historia. Aquí cuando predicaba el hermano fulano, qué bendición. Sí, pero eso ya pasó. Por eso no desvaloremos, valoremos lo que Dios nos ha dado en este lugar, hermanos. Luego dice 9, se levantó Ana pues después de hubo subido, comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. En Silo, allá en Silo, en su tiempo, en su apogeo. Por eso estudiaba que Silo ha sido un lugar muy memorable, muy recordado en su tiempo. Ahí Ana pidió al Señor un hijo y ahí Dios le concedió. Pero cuando ya todo se acabó, se derrumbó todo, ya solo quedó en la historia nada más.
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasaría navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, el ministro, estaba observándolo. Y miraba que solo la boca de ella se movía, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino ya. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy mujer, yo soy mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel quiere decir pedido al Señor, y Dios concedió el pedido. Dios concedió la petición de Ana, hermanos. Ana fue muy específica cuando dice en el versículo 11: y te acordaré de mí y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y el Dios de los cielos le proveyó, hermano. Ese es lo grande de nuestro Dios. Cuando pareciera que no hay de dónde tomar a un siervo, cuando pareciera no hay de dónde levantar a un siervo, un predicador, un hombre de Dios. Y Dios no se complica la vida. Mas alguna sierva va a usar su matriz, a alguna sierva le va a dar un varón. Y como el tiempo pasa rápido, hermanos, y no acaba de nacer Samuelito, pues ya está ministrando en el templo. Te exageren, no, lea la Biblia y se va a dar cuenta. Aquí está, hermano, usted, si usted quiere leer toda la noche, hoy si quiere la Biblia, ahí se va a dar cuenta. Y Samuel ministraba en el templo. Apenas un muchacho, un niño, hermanos. Y Elí observaba. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve, verso 22, y sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Mire, Ana no cambió de opinión. Le prometió a Dios que si Dios le daba al hijo varón, ella lo iba a entregar.
para siempre. Lo iba a dedicar al servicio en el templo. Qué convicción de Ana, hermanos. Pero ahora los cristianos hacen peticiones y a veces Dios, como Dios es tan bueno, hermanos, Dios es tan bueno que da, Dios contesta la oración, Dios provee, y el cristiano dice: si tú me dieres esto, lo otro, aquello, yo te serviré, yo obedeceré, yo te lo daré, yo haré esto, yo daré lo otro. ¿Y cuánto? Y viene Dios, como Dios provee, hermanos, viene Dios y le da al siervo, a la sierva, lo que había pedido al Señor, pero a los par de años se le endurece el corazón, se le olvidó la promesa. Por eso no es bueno prometer, dice Eclesiastés. Entonces usted dirá: no voy a prometer entonces. No, es que el cristiano no debe ser mentiroso, debe de cumplir su palabra, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ser gente de palabra, ¿verdad, hermanos? Si me dieres esto, te serviré, Señor. Pero Dios le da esto, le da esto. Ay, es que de lo tanto que tengo ahora ya no puedo. ¿Sabe Dios que no puedo? Es que estoy muy ocupado, hermano. Ni que fuera un supermercado como La Torre, y cuando usted va a su negocio, 5 o 6 tiras de risitos, unos jugos vencidos, y con eso está ahí, sentado. Que vendiera sus 6,000 en la tienda, pues, tal vez, pero no, hermano. No tienen palabra. Pero esta mujer sí tiene palabra. Dice: no sube hoy, no voy contigo a adorar. ¿Por qué? Hasta que el niño sea destetado. ¿Qué quiere decir la palabra destetado? En el antiguo tiempo, los antiguos tenían la costumbre que los niños iban a tomar pecho hasta los 2 años. A la mucho dice: pues la costumbre judía, no lo haga usted, hermana. ¿Verdad que no? En su sano juicio. Como decía una ocasión la semana de Pamesebal, sería vergonzoso y penoso y al muchacho este tamaño y todavía mamando. Tampoco, hermano. O sea, esas son costumbres judías. No es costumbre de nosotros, aquí no va con nosotros. Pero a los 2 o 3 años el niño era destetado. O sea, ya no, es lo que quiere decir la palabra destetado, quiere decir que hermano, ya no va a tomar pecho, ya a los 2 o 3 años, ya no. Hoy tiene que comer comida sólida, ya no. Hasta que el niño sea destetado, dijo Ana, entonces yo lo llevaré, yo lo dedicaré y lo entregaré para siempre, para que sirva allá. Vemos que esta mujer, a pesar de que es mujer, sí tuvo palabra de honor, como se dice, mantuvo su promesa, su convicción. Si tú me dieres un hijo varón, yo te lo daré, yo te lo dedicaré. Verso 24: después de que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, en un efa de harina, una vasija de vino. Lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer. Dios fue a dar testimonio, hermanos. No son aquellos que se los olvidan, no. Fue a dar testimonio allá. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Gloria a Dios, oír esos testimonios. Que diga el hermano, que diga la hermana: hermano, yo era aquel que estuve aquí hace 10 años, pedí esto, pedí lo otro, y Dios me lo dio, hermano. De ver así, gloria a Dios.
Esta mujer no tiene buena memoria, no se le olvidó, hermanos. Por esto, 27, por este niño oraba, gloria a Dios. Y Jehová me dio lo que pedí, específico. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que pedí. Y el niño escuchando todo, hermano, oyendo todo. No tenía la capacidad todavía para entender, pero escuchaba. Por este niño oraba y Dios me lo dio. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y ahí lo dejó el niño y se fue. Solo lo miraba cuando venía la adoración. Y usted puede leer más adelante, aquí en el capítulo 2, en su versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Miren, hermano, 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Era una túnica. Verso 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Yo no sé si Ana era costurera, modista, yo no sé, hermano. Pero lo que sí sé, o lo que sí sabemos por la palabra, que Ana con tanto el cuidado y la consagración que ella misma cosía con aquella delicadez el vestido, la túnica de Samuelito, y se lo llevaba. Y Samuelito ahí ministraba la necesidad. Y Elí, que ya poco tiempo le quedaba, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad, hermanos? Usted puede leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Léalo, hermano, y se va a dar cuenta de lo que pasó ahí con Elí y sus hijos. Pero ya venía ahí Samuelito. Gloria a Dios por Samuelito, hermanos. ¿Por qué llegamos ahí, hermanos? Porque cuando Dios no tiene de dónde tomar, porque eso es lo que hace el ser humano. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Pensamos luego en aquel. Y resulta que el llamado tal vez no está ahí. Tal vez está pastoreando las ovejas de su padre allá en los collados, en los montes, defendiendo a sus ovejas del oso, del lobo, del tigre, de los animales feroces. Pero Dios estaba ahí viendo todo también. Cuando Dios no tiene nada de dónde tomar, supongamos. Pero mire, a ese punto quiero llegar. Jehová proveerá. Él provee, hermanos. Cuando no tiene a mano, pues mire, le dio un hijo a Ana, como el siervo Samuel. Gloria a Dios, hermanos. Podemos hablar mucho de esto, hermanos. Cuando Abraham afirma que Dios proveerá el cordero, llamando a ese lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Otros versículos clave sobre la provisión divina de Dios, Filipenses 4:19, que ya lo van a poner allí, hermanos, mis hermanos amados. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y estamos aquí, todos los que estamos aquí,
mas de algo estamos necesitados, hermanos. La necesidad mía no es la misma necesidad suya. Cada quien con sus necesidades, cada quien tiene sus anhelos, cada quien tiene sus propósitos, pero Dios siempre provee, hermanos. Proveyó a Israel a un hombre llamado manso, Moisés, a quien quería matarlo, hermanos. Faraón lo quería matar, hermanos. Pero mire el Dios grande y todopoderoso. Usted conoce la historia, cómo Dios salvó a Moisésito. De cómo Moisésito vivía, moraba en el palacio del que lo buscaba para matar. Gloria a Dios, hermanos. De verdad que es maravilloso Dios. Faraón buscaba para matarlo. Y él vivía. Él disfrutaba de los manjares, de las compotas naturales allá en Egipto, en el palacio del faraón. Gloria a Dios, hermanos. Jehová proveerá. Mi Dios pues suplirá, dijo Pablo, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. También encontramos, hermanos, en 2 Corintios 9, 18. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. Ahora la que todos usan es esa. El 2 Corintios, porfa. 9:8. Perdón, di mal. 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová el que da, Jehová el que provee. Hermanos amados, ¿cuáles son tus necesidades? Espirituales, por supuesto. Y si hubiera necesidades materiales, también. Y si hay necesidades físicas, también. Porque por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos sanados. O sea que todo lo que necesitamos, Dios tiene para darnos manos. El Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Somos bendecidos, hermanos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. La provisión integral no se limita solo a dinero, sino que abarca necesidades espirituales, emocionales y físicas. Porque Dios sabe que tenemos necesidad de todo, hermanos. Pero ahí el Dios
que provee. He ahí el Dios que da. Y ese Dios de Ana, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está aquí, hermanos. Yo creo en esa palabra, hermanos. Yo no sé si usted cree en esa palabra de verdad. Yo he visto maravillas, hermanos. Y a veces digo, ¿por qué no dije? Porque yo un día predicando acerca de Sara, sentí en decir en ese momento, pero por temor y por respeto, no lo dije. Lo que iba a decir, hermana, si usted cree ahora, el otro año va a tener su niño en sus brazos. Pero por temor y respeto, no lo dice, pero ahí tenía, yo sentí de Dios, hermanos, predicar ese mensaje. Como dijo Jesús, porque yo sentí que poder salió de mí. Porque le decían los discípulos, no miras que la gente te empujan, no miras que la gente aprieta, y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, dijo él, es que yo sentí que poder salió de mí, dijo. Y a los 10 meses sucedió el milagro. Entonces, obviamente por ética no digo, pero yo he visto milagros, hermano. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Espirituales? Puede hacerte un Dios. ¿Materiales? También puede cambiar las situaciones. ¿Físicas? O sea, enfermedad, también puede sanar. Emocionales, es que solo paso triste, hermano, ni sé por qué lloro y lloro y estoy triste. Emocionalmente usted está mal, pues. Pero también aún eso Dios lo puede cambiar, su lloro en alegría, en baile, en regocijo. Porque no tenemos un Dios triste, aburrido, no. Tenemos un Dios vivo y todopoderoso, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios y que Dios obre allí por su palabra. Porque Él da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios de grande. Así es Dios de grande. Podemos cantar, hermanos, la grandeza de Dios en esta noche. Cuán grande es Él. No tengo himnario, a ver si alguien me presta ahí. Cuán grande es Él, hermanos. Es un canto muy solemne, muy bíblico, muy inspirado. Y lo podemos cantar para la gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Señor mi Dios. Pues si tienen ahí, pues, gracias, Telita. ¿Están contentos, hermanos? ¿O están tristes como Ana, que lloraba porque estaba afligida? Pero Él puede cambiar su situación. Gloria a Dios, hermano. Al oír tu voz en los potentes truenos,
Padre, en el nombre de Jesús, he dado la palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado por la palabra, Señor. Oh, no hay nada imposible para ti, Señor. Para el que cree, todo le es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Padre, aquí está tu pueblo. Señor, aquí están mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en un acto de fe, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Es verdad que ya no estamos en el monte Moriah. Es cierto, ya no estamos allá en Jerusalén.
Pero tú que estabas allá, estás aquí. Los tiempos cambian. Las generaciones cambian. Los lugares cambian. Pero tú no has cambiado. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, mira, atienda la necesidad de mis hermanos. Mira, atienda la necesidad de tus hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, impongo mis manos como tú me has delegado en esta tierra, diciendo, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos rogando, seguimos clamando. En el nombre de Jesús somos hombres de fe y mujeres de fe. Gracias, Señor, porque a ti te agrada que seamos gente de fe. Toca a mi hermana, Señor, concédele el anhelo de su corazón, el deseo de su corazón, su necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda y fortalezca y anima y toca su vida de hoy, Señor. Por favor, Padre mío, esa buena obra que has comenzado en ella, siga perfeccionando en ella. En el nombre de Jesús, no te detengas, Padre Santo. No te detengas, Padre bueno. No te detengas, Padre mío. No te detengas, Padre bendito. Por favor, Señor, por favor. Tú eres un Dios de amor, de poder, de misericordia. Un Dios lleno de bondad. Un Dios lleno de poder para actuar a nuestro favor, a nuestro beneficio. En el nombre de Jesús, Padre Santo, sigo obrando y derramándose más y más, Señor, sobre ella, Padre. Tú sabes su necesidad, su vida, su anhelo, su corazón, su alma, su intimidad. Ahí su oración, su ruego en el secreto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que da. Jehová iré, el Señor proveerá, ha provisto y proveerá. En el nombre de Jesús, Padre Santo, pon tu mano, mi Señor, sobre cada alma, cada vida, cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sigo obrando y bendiciendo la vida de mi hermana, Señor. Tócala siempre, Señor, y provéale siempre, Señor. Tú sabes su necesidad, su vida. Tú sabes y conoces su corazón, sus anhelos, sus deseos, sus propósitos, sus necesidades, Señor. Ahí su lloro en la intimidad, ahí su lloro en lo secreto, ahí su lloro en la soledad. Tú conoces y sabes su vida, pero Señor, tú estás aquí para conceder, para suplir, para proveer, para dar, para bendecir, para restaurar, para renovar, para levantar, para sanar heridas, para hacer todo lo que tú tengas o puedas hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre bueno, ayuda a esta niña, Señor. De igual manera sabes y conoces su vida, su necesidad, su deseo, su anhelo, su propósito, su necesidad, Señor. Que no pierda la fe, que no pierda la confianza, la esperanza en ti.
que crea en ti, que espera en ti, que confíe en ti, que espera en ti, Señor. Todo en su debido tiempo, todo en su debido momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, la necesidad, el deseo de esta familia, Padre, de este hogar, de este matrimonio, Señor, en el nombre poderoso, en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Padre, sigue levantando, restaurando, renovando vida, su vida, Señor, personal, individual y matrimonial. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tú haces una obra perfecta, tú haces una obra maravillosa, como nadie más lo puede hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido, mi Señor, te pido, mi Padre, por mi hermana, Señor. Tú sabes y conoces el anhelo, el deseo, su necesidad, su vida, ahí en la intimidad, ahí en la intimidad contigo, en la oración, en el ruego, en el clamor, ahí en la oración íntima contigo, Padre. Señor, concédele las peticiones de su corazón, concédele el anhelo de su corazón. Tú sabes el deseo, la necesidad. En el nombre de Jesús me uno con ella. En el nombre de Jesús, tu palabra nos dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra por alguna cosa, por alguna petición, será hecho. Padre, te pido, te ruego, en el nombre de Jesús, Señor, provee, Señor, conceda el anhelo, el deseo del corazón de Betty. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toca su vida, toca su cuerpo, toca, fortalezca, bendice, levanta. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, mi Dios, Señor, mi Padre, la palabra está dada, la palabra fue predicada, la palabra es la semilla que fue sembrado en los suelos, en los terrenos, pero solo en una parte cayó, en una buena tierra cayó esa buena semilla, la palabra nació, creció, floreció y fructificó. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea hecho en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. Por la fe, por el poder de la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá vacía, sino hará lo que va a hacer por la cual fue enviada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Sara, el Dios de los patriarcas y el Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Señor, mis hermanas aquí están presentes delante de ti. Señor, concédele las peticiones. Señor, provéales siempre. Señor, provee las necesidades, los deseos, los anhelos, los propósitos, Padre, en el nombre de Jesús. Toca la vida de mi hermana, Señor. Tú puedes hacer grandes cosas, grandes milagros, maravillas y prodigios, Padre. No importando la necesidad que tengamos, Señor. Tú eres el Dios grande y todopoderoso, Padre. Fortalezca, ayuda, bendice la vida de mi hermana, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, sigo orando y bendiciendo los corazones, en las vidas, en las almas, Señor. En el nombre de Cristo, toca, bendice, Señor, la vida de esta niña, esta hermana, Padre. Bendícela, concédele los deseos, los anhelos de su corazón, los deseos, los propósitos de su corazón, las necesidades que ella tiene presentada delante de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te pido, Padre, por mi hermana, Padre, ayuda, fortaleza, consuela, bendice grandemente la vida de mi hermana, Padre. Tú sabes y conoces la necesidad, la vida, el deseo, el propósito de mi hermana Mary, Señor. Llena de tu gracia más y más, de tu presencia, Padre. Una mujer de bien, una esposa de bien, una madre de bien, una hermana en Cristo de bien. En el nombre de Jesús, bendice, fortalezca, consuela. En el nombre de Jesús, toca más y más la vida de mi hermana, Señor. Bendícela más y más en su vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, que sea una familia bendecida espiritualmente y materialmente. También ya lo es, Padre. Sobre todo, siga bendiciendo sus vidas espiritualmente hablando, Padre. Que lo más grande, lo más importante, que haya bendición espiritual, que haya comprensión en el hogar, que haya comprensión en pareja, en el nombre de Jesús, Padre, que sean de bendición, de testimonio, de ejemplo para otros jóvenes, para otros hermanos, en el nombre de Jesús, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Siga derramándose más y más sobre la vida de mi hermana, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, sigo orando y bendiciendo las almas, las vidas, Padre Santo. Toca y bendice la vida de José, Señor. Lleva adelante tus propósitos en tu voluntad, en tus planes divinos, Señor. Tú tienes planes para él sobre su vida, Señor. Pensamientos de bien y no de mal, como dice la palabra. Tú tienes proyectos, tú tienes promesas, tú tienes planes, tú tienes propósitos grandes con la vida de José, Señor. Dale dirección, dale guianza, dale de su ayuda, Señor. Que tu buen Espíritu Santo lo guíe, lo dirige en todo, Señor. Las decisiones que pueda tomar en su vida, Padre. Las grandes o pequeñas decisiones, Señor. Que todo sea en la voluntad de ti, mi Padre, para que le vaya bien. Y en el nombre bendito de Cristo, ayuda a este joven, Señor. Mira, Señor, la vida de él ha venido en este lugar. Señor, mi Dios, Señor, mi Padre, ayúdalo, fortalezca, cambia, transforma, renueva. Bendice, Señor, su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor,
opera un cambio, una transformación en su vida, en su alma, Padre. Bendícelo espiritualmente, materialmente. Tú tienes, Señor, bendiciones, planes de bien para la vida de Él también, Señor, porque estamos aquí, porque necesitamos, porque queremos hacer tu voluntad, queremos servirte, queremos, Señor, amarte, queremos, Señor, alabarte y glorificarte con todo nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oro por la vida de mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes su vida, su necesidad, el anhelo de su corazón, el deseo de su corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Mía, dice el Señor, no temas, dice el Señor, del mañana. Hija mía, confía. Tú eres mía, dice el Señor, y yo te escogí, te aparté, hija mía, desde el vientre de tu madre. Te traje a este mundo, dice el Señor, con un propósito grande. Tu vida, dice el Señor, tiene un propósito, hija mía. Te aparté, dice el Señor, para mí, mi servicio. A lo largo de tu vida, hija mía, has visto que te he guardado del mundo. Te he guardado, dice el Señor, como la niña de mis ojos, dice el Señor, de cuánto peligro y de cuánta maldad. Y te has guardado para mí, dice el Señor. Has tenido temor de tu Señor. Yo lo he visto, dice el Señor. He visto tu integridad, dice el Señor. Me he agradado de tu vida, dice el Señor. Has sido agradable ante mis ojos. No te menosprecies, dice el Señor, porque para mí tu vida es preciosa, hija mía. Tu vida tiene grande valor, dice el Señor, porque has sido escogida, dice el Señor, apartada, dice el Señor, para mi servicio en el altar. Y has visto, dice el Señor, cómo he confirmado tus anhelos, tus deseos, dice el Señor. Pero no es todo, hija mía, no te conformes. Hay más para tu vida, dice el Señor. Si me buscas, dice el Señor, si sigues entregándote, dice el Señor, tengo de levantarte aún más, dice el Señor, para que seas de bendición para muchos, para que seas de bendición en mi obra, dice el Señor. No te detengas, hija mía, ve adelante. Cobra ánimo con esta palabra. Adímese tu corazón, dice el Señor. Yo soy la fortaleza de tu vida. Yo soy tu socorro, dice el Señor. Cada vez que vengas a mí, dice el Señor, encontrarás gracia. Porque soy tu Padre, velo por tu vida, dice el Señor. Cuido de ti, hija mía, no temas. Ve adelante en mi obra. Porque con ese temor, dice el
de consuelo y de ánimo, de consejo, dice el Señor. Porque serás un vaso, dice el Señor. Un vaso que usaré, dice el Señor. Aunque ahora, dice el Señor, lo veas difícil y cambia, más adelante te sorprenderá. Se gozará tu corazón, dice el Señor. Y verás que no eres tú, hija mía. Seré yo a través de tu vida glorificándome. Y hablarás de mis obras, dice el Señor. Testificarás del poder de tu Padre. De adelante, hija mía, estoy contigo. Corazón sencillo, dice el Señor, porque así me ha placido dártelo, hija mía, dice el Señor. He visto tu humildad, dice el Señor. He visto tu temor delante de mi presencia, dice el Señor. Como has cuidado tu boca y tu lengua, dice el Señor. Hija mía, búscame aún más y ve adelante. Gózate porque mi presencia está contigo, dice el Señor. Que yo estoy contigo día tras día, dice el Señor. Pero hija mía, yo te hablo en esta noche, dice el Señor. Es para decirte que busques aún más de mi presencia, que no te conformes tu corazón por lo que has venido haciendo, dice el Señor. Es necesario que te entregues aún más, es necesario que te prepares aún más, porque lo que yo voy a entregar en tus manos, dice el Señor, es maravilloso y debe de estar preparada para recibirlo, dice el Señor. Así que, hija mía, te he hablado esta noche a través de mi palabra. Tómalo para ti, dice el Señor, que verás como yo obraré en tu vida. Sigue adelante con esa humildad, sigue preparándote, dice el Señor, porque yo te he tomado, te he escogido para mi servicio, dice el Señor. Te he tomado, dice el Señor, para ser esposa de mi hijo, para que seas mi apoyo para él, dice el Señor. Hija mía, dice el Señor, que las murmuraciones no lastimen tu corazón, dice el Señor. Tú ponme mis manos, todo tu dolor, dice el Señor, y verás como yo te defiendo, dice el Señor, porque tú eres mi hija amada, dice el Señor. Yo te tomé, yo te escogí para esto, dice el Señor. Gózate porque mi presencia está contigo y quiero llenarte aún más, dice el Señor. Deleítate y toma esta palabra para ti, porque esta palabra, dice el Señor, tiene poder para con tu vida y para con tu esposo, dice el Señor. Ora por la palabra, ora por el Señor. En el nombre de Jesús, por la fe que tenemos en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, Señor. Ninguna palabra puede caer a tierra si no tuviese cumplimiento. Todo tiene su cumplimiento, todo tiene su cumplimiento. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por la fe en el nombre de Jesús y no dudándonos, por la fe, por la palabra en el nombre de Jesús. Así es hecho. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Cristo, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano, damos gracias a Dios por la presencia del Señor, por la palabra, por
todo lo que hemos hecho en esta noche para la gloria del Señor. Que bendiga cada día. Cada uno de ustedes, hermanos, y feliz noche, que la paz, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vayan creyendo, alabando, glorificando, dándole gracias a Dios, poner la fe por obra en práctica, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple su palabra y que Dios cumple su palabra. No nos estemos obligando a Dios, no. Es la fe que nos hace para que nos aferremos de las promesas de Dios en la palabra. Dios les bendiga. Feliz noche, hermanos. Saludos en el nombre del Señor Jesús. Amén.